La semana pasada vimos un poco acerca de teoría de probabilidades, ¿verdad? En la parte de introducción y hablamos de eventos dependientes, eventos independientes, también eventos que son excluyentes y aquellos que no, ¿verdad? Hoy vamos a usar esos conceptos para calcular más probabilidades, porque hoy vamos a ver reglas de la probabilidad y otros dos temas más. Las reglas de probabilidad se utilizan para calcular la ocurrencia de más de un evento que se une, digamos. Por ejemplo, esta que es la regla de adición se utiliza para calcular la probabilidad de A o B, o sea, la probabilidad de que ocurra un evento o otro evento. Pero eso, como yo les decía la vez pasada, va a depender si el evento es mutuamente excluyente o no es mutuamente excluyente. Bueno, entonces esta regla, voy a escribir aquí un poco en forma resumida y vamos a hacer un ejemplo. Esta regla en todo lo que permite determinar, poniendo aquí, se utiliza para determinar la probabilidad del evento la probabilidad de A o B. Por supuesto que A y B son dos eventos, ¿verdad? O sea, es esto, al final es como decir esto, la probabilidad de que ocurra A o ocurra B. Lo que pasa es que la probabilidad de que ocurra A o ocurra B va a depender si los eventos son mutuamente excluyentes o no lo son. Bueno, si los eventos va a dar la probabilidad de A más la probabilidad de B, si los eventos son eventos excluyentes. ¿Qué significaba eso? Que no ocurren al mismo tiempo. Vamos a bajarlo un poco para que no se corte ahí. Y va a dar la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B si los eventos no son excluyentes. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, en este ejemplo nos hablan de dos tipos de personas, o de personas que van a dos lugares. El primer lugar, o uno de los lugares, son las playas del Pacífico y el otro, las playas del Caribe. Entonces, lo que voy a hacer es como hacer, estos se llaman diagramas de Venn, que nos van a ayudar a saber cuál va en cuál uno, en cada uno. ¿Okay? Vamos a copiar otro igual. Este es uno. Digamos que este primero, representa los que visitan las playas del Pacífico, las playas del Pacífico. Y este otro, las del Caribe. Bueno, dice, para eso tomó una muestra de 200 personas. En total, aquí hay 200 personas. Okay. Hay 200 personas en total, a las cuales se les consultó sobre las playas que habían visitado las vacaciones anteriores. La encuesta reveló que 120 visitaron las playas del Pacífico. Entonces, ese 120 lo vamos a poner aquí. O sea, ese 120 representan todos los que fueron a la playa del Pacífico. Después dice que 100 habían visitado las playas del Caribe. Entonces, esos 100 los vamos a poner aquí, ¿verdad? Pero también se encontró, dice, que 60 visitaron las playas del Pacífico y del Caribe. Como 60 visitaron ambos lugares, entonces ese 60 va aquí. Ese 60 lo que marca son las personas que fueron a ambos lugares. Entonces hay una pregunta, ¿cuántas personas fueron solamente a las playas del Pacífico? Solamente a las playas del Pacífico. Bueno, fueron 60. ¿De dónde tomo ese 60? Ese 60 lo tomo porque todo este suma 120. Entonces, como todo este suma 120 y ya tengo 60 aquí, entonces estos son 60. De igual forma, puedo determinar cuántas personas van solamente a playas del Caribe, que serían 40. Igual, ¿de dónde tomo ese 40? De hacer 100, que son todos estos, menos el 60. Aquí habrían solamente 40. En realidad, al final hay 200 personas, ¿verdad? Pero 40 de ellas no van a ningún lugar. ¿Cómo sé yo que 40 de ellas no van ni al Pacífico ni al Caribe? Porque aquí hay 60, 60 más 60 son 140,
y resulta que eso suma 160. Entonces, hay 40 personas que no están yendo ni aquí ni aquí. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que una persona seleccionada al azar haya visitado una playa del Pacífico o una playa del Caribe? Entonces, para calcular la probabilidad de A o B, ¿verdad? Tengo que determinar si los eventos son o no son excluyentes. Y estos eventos no son excluyentes. ¿Por qué? Porque este 60 me está indicando que hay personas que van tanto a este lugar, a las playas del Pacífico, como a este otro. Entonces, los eventos ocurren al mismo tiempo. Por eso tengo que usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo la probabilidad de A, estoy involucrando a todos estos. O sea, 60 más 60. Y cuando encuentro la probabilidad de B, estoy involucrando a estos más estos. Note que estoy sumando este 2 veces. Y este es el A y B. Entonces lo tengo que restar una vez para haberlo sumado una única vez y no 2 veces. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de A es 120 dividido entre 200. ¿Cuál es la probabilidad de B? La probabilidad de B va a ser 100 dividido entre 200. Y le voy a restar la probabilidad de A y B, o sea, 60 dividido entre 200. Recuerden que en la probabilidad clásica, que es la que estamos usando, primero todos los eventos son igualmente probables y siempre en el numerador va casos favorables y en el denominador va el total, en el denominador va el total de casos. Ok, entonces esto sería 100 más 120 menos 60 son 160 dividido entre 200 y esto es aproximadamente 0,8. Ahora nos preguntan cuál es la probabilidad de no visitar ningún lugar. Bueno, la probabilidad de no visitar ningún lugar, es aquí donde lo estoy resolviendo, serían 40 dividido entre 200, porque antes habíamos dicho que 40 es la cantidad de personas que no visitan ningún lugar, ¿verdad? Entonces sería 40 sobre 200 y eso da 0,20. O sea, la probabilidad de que no visiten ningún lugar es 0,20. Después puse este otro evento, visite al menos un lugar. Pero resulta ser que visitar al menos un lugar es lo mismo que esto. Es lo mismo que visite una playa del Pacífico o visite una playa del Caribe o visite las dos. Recuerden que en la clase anterior les decía que este O significa tanto que ocurra A o que ocurra B o que ocurra ambos, ¿verdad? Entonces, noten aquí que este da 0,20, ¿verdad? La probabilidad de no visitar ningún lugar. Y este da 0,8, que sería igual que este, ¿verdad? 0,80. Noten que estos dos suman 1 y suman 1 porque ellos son complementarios. Lo que significa que, digamos, si yo sé la probabilidad de uno, voy a saber la probabilidad del otro. Por eso, ahora lo que voy a explicar es la regla de complemento, porque la regla de complemento me ayuda a eso. Si yo sé cuánto da esto, entonces yo sé cuál es la probabilidad de que no visite ningún lugar sin hacer los cálculos, ¿verdad? Porque la probabilidad de ninguno, aquí sería la probabilidad de C, pero para cambiar el color, la probabilidad de C también se puede calcular como 1 menos la probabilidad de A o B, en este caso. Entonces, esto sería 1 menos 0,8, que sería igual a 0,20, ¿verdad? Lo mismo pasa si yo quisiera calcular la probabilidad de A o B. La probabilidad de A o B, o sea, que ocurra uno o lo otro, es lo mismo que 1 menos que no ocurra ninguno. En este caso se llama C, no visitar ningún lugar. Y es lo mismo que vaya a dar 1 menos 0,2. Entonces al final va a dar 0,80. Esa es la regla de complemento. O sea, la regla de complemento es que la probabilidad de que ocurra C complemento es igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra C. Este C, este numerito, esta línea que está aquí, lo que significa es como que no ocurra C. O sea, la probabilidad que no ocurra C es 1 menos la probabilidad que ocurra. Bueno, en esta otra pregunta, la E, el evento es no visitar la playa del Pacífico. Entonces, queremos calcular la probabilidad de... La probabilidad de no visitar la playa del Pacífico es 1 menos la probabilidad de visitarla. Aquí hay una
un cosito de complemento. Esta línea, yo voy a ponerle otro color para que se vea más. Entonces, la probabilidad de que ocurra E complemento, por decirlo así, ¿verdad? Que no visiten la playa del Pacífico, perdón, que visiten las playas del Pacífico sería este 60 más este 60. Estos 120 visitan la playa del Pacífico. Entonces serían 120 menos 200. Eso da 0,4. También lo puedo calcular de otra forma y es contabilizando, bueno, cuántas personas no visitan la playa del Pacífico. ¿Cuántas personas no visitan las playas del Pacífico? Estas las visitan, estas no las visitan y estas tampoco las visitan. Que sería 40 más 40, 80 dividido entre 200. Y eso también pues va a 0,4. La otra regla que vamos a ver es la regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación se utiliza para determinar la probabilidad conjunta de dos o más eventos. O sea, aquí lo vamos a utilizar para calcular la probabilidad de que ocurra A y B, ¿verdad? Pero esto va a depender. Para que ocurra la probabilidad de A y B va a depender, para calcular esta probabilidad, va a depender si los eventos son o no dependientes. Vamos, si los eventos son independientes, la probabilidad de A y B sería esta. Esto es para eventos independientes. Para eventos dependientes, vamos a utilizar esta, que sería la probabilidad de B por la probabilidad de B dado A. Así se lee esta. Esta es para eventos dependientes. Les recuerdo que un evento es independiente cuando la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro. Entonces, dos eventos son dependientes cuando la ocurrencia de uno afecta a la ocurrencia de otro. Por eso, esto se lee la probabilidad de B dado que ocurrió A. Como los eventos son dependientes, esto va a cambiar. Ya no va a ser como este. Aquí, como los eventos son independientes, la probabilidad de B no se ve afectada porque haya ocurrido A. Aquí sí, la probabilidad de B se ve afectada porque ya ocurrió A. Vamos a hacer un ejemplo. En este otro ejercicio dice que en un sombrero se colocan 6 bolas verdes y 8 bolas rojas. Entonces aquí yo como que resumo, ¿verdad? Aquí hay 6 bolas verdes. Y Bueno, aquí dale hay chance para copiar eso. 8, claro. Y aquí hay 8 bolas rojas, ¿verdad? Vamos a hacer el ejercicio. Bueno, aquí dice, bueno, que hay 14 bolas al total, ¿verdad? Eso es importante ponerlo. Dice, se sacan 3 de ellas una después de la otra. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea verde, la segunda sea roja y la tercera sea verde? Entonces, bueno, el ejercicio me dice, realice el ejercicio con y sin reemplazo. Si el ejercicio es con reemplazo, los eventos son independientes. ¿Por qué? Porque reemplazo significa que la bolita vuelve a regresar al sombrero. Entonces, al final, la probabilidad de que ocurra un evento no va a afectar el siguiente, porque siempre vamos a tener en total 14 bolitas, ¿verdad? Y la misma cantidad de bolas verdes y la misma cantidad de bolas rojas. Entonces, bueno, ¿cuál es la probabilidad que sea verde y roja y verde? 6 de 14, que serían 6 bolas verdes de 14. La probabilidad de que sea roja, 8 de 14. Y la probabilidad de que sea verde, 6 de 14 nuevamente. Eso da 0,10. El ejercicio cambia si es sin reemplazo, porque si es sin reemplazo significa que cada vez que yo saco una bolita del sombrero, esa bolita no se regresa. Entonces pasan dos cosas. Disminuye la cantidad de bolitas que hay en el sombrero, cada vez van a haber menos bolitas, y cada vez que escojo una bolita de algún color, también va a cambiar el total de bolitas de ese color. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea verde? 6 de 14. Hay 6 bolitas verdes de 14. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja? Bueno, hay 8 bolitas rojas, pero ya no de 14, sino de 13, porque ya había sacado una bolita verde. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea verde nuevamente? Bueno, la probabilidad de que sea verde, antes habían 6, pero como ya saqué una verde al inicio, ya ahora me quedan 5. Y como ya había sacado 2 bolitas del sombrero, ya no tengo 14, ahora tengo 12. Por eso es 5 de 12. Bueno, la multiplicación de esto da 0,11.
Este ejemplo dice, en un centro de enseñanza secundaria hay 400 estudiantes distribuidos en 5 niveles. Entonces aquí vemos los niveles, ¿verdad? Y en total dice que hay 400 estudiantes. Dice, según el reglamento interno de la institución educativa, cada estudiante puede participar en a lo sumo una actividad extracurricular. Esa actividad extracurricular es de dos tipos. Puede ser cultural o puede ser deportiva. Dice, la siguiente tabla describe la distribución de los 400 estudiantes según el nivel educativo y según el tipo de actividad en que participan. Entonces, por ejemplo, una pregunta, ¿cuántas personas de tercer grado hacen deporte? 34. 34, correcto. ¿Cuántas personas de tercer grado hacen deporte? 34. ¿Cuántas personas de primer grado no hacen ningún tipo de actividad? 72, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay de primer grado? ¿Cómo calculo la cantidad de personas que hay en el primer grado? Bueno, sumo 12 más 36 más 72. Eso me daría el total de personas que están en primer grado. Y así puedo calcular más información referente con lo que aparece aquí, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que no participe en actividades extracurriculares? Bueno, recuerden que para calcular esa probabilidad yo tengo que determinar casos favorables en el numerador, ¿verdad? Supongamos que este evento se llama A, entonces tengo que calcular la probabilidad de A. La probabilidad de A sería arriba casos favorables en el numerador y en el denominador total de casos. Total de casos, 400. Porque el ejercicio me dice que hay un total de 400 personas. Pero ¿cuántas personas no participan en actividades extracurriculares? Entonces la probabilidad sería 173 sobre 400. ¿De dónde tomo este 173? De aquí, ¿verdad? ¿Y estos 173 qué son? Es la suma de todos estos números, que es la suma de las personas o el total de personas que no participan en ninguna actividad extracurricular. Esto va a dar 173 dividido entre 200, da 0,865. Corregir. Perdón, antes dividí entre 200. Esto no está bien. Es 0,43. Fue que puse dividí entre 200. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a alguno de los dos primeros niveles educativos? Bueno, entonces en este caso, para calcular la probabilidad de que pertenezcan a uno de los niveles educativos, tengo que sumar los que están en primero y los que están en segundo. Entonces, si yo hago 12 más 36 más 72, pues da 120. Y si hago 15 más 40 más 45, pues da 100. Entonces, 120 más 100 son las personas que están en primero y segundo. Como los eventos son excluyentes, eso quiere decir que no hay una persona que pertenezca a los dos niveles educativos, basta con sumar 120 más 100 dividido entre 400, que es el total de personas. Si los eventos fueran no excluyentes, habría que restar algo, pero bueno, en este caso no es así. La pregunta C es, ¿cuál es la probabilidad de que sea del quinto nivel educativo y no pertenezca y que no participe, perdón, en actividades extracurriculares? Vean que aquí ahora me está hablando de una I, ¿verdad? Entonces ahí tengo que usar la regla del producto, no de la adición, sino la regla de la multiplicación, porque no es un O. Entonces, bueno, la regla del producto necesito determinar si esos eventos son o no independientes. Aunque como tengo toda la información aquí puesta, también yo podría calcularlo con esta tabla. Bueno, ¿cuál sería? Estaba hablando entonces la probabilidad de que esté en quinto nivel y que no participe en actividades extracurriculares. ¿Cuál sería la probabilidad de que la persona sea del quinto nivel educativo? Bueno, en esta, como los eventos son dependientes porque a la larga me están preguntando por una persona que sea del quinto nivel, pero que también no participe en actividades extracurriculares, pero la probabilidad que ocurra
va a afectar este, porque son del mismo, ¿verdad? Están como en la misma fila. Entonces, tengo que usar esta regla. La probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿Cuál es la probabilidad de A? Bueno, la probabilidad de A, que sería en este caso, que esté en el quinto nivel educativo, sería 30 de 400. Estar en el quinto nivel, sumo esto, serían 30. Lo divido entre 400. Perdón, aquí. Y después tengo que calcular la probabilidad de B, dado, ¿verdad? ¿Qué ocurrió A? Como este dado ocurrió A, yo primero tengo que ver cuántos son de A. Y de A, aquí me lo dice, ¿verdad? Recuerden que A era que sea el quinto nivel. Entonces, en A hay 30. Por eso pongo 30 aquí. De esos 30, ¿cuántos no van a ninguna actividad extracurricular? 5. Al final se cancela este 30 con este 30 y me queda 5 sobre 400. Que el mismo cuadro me dice, ¿cuántas personas son del quinto nivel educativo y que no participan en actividades extracurriculares? Estos, 5 de 400. Es lo mismo que si me hubieran preguntado cuántas personas son del segundo año y que practiquen deporte. 40 de 400. Al final no es necesario que usted aplique esta fórmula, sino con solamente usted ver cuántos son, por ejemplo, en el último ejemplo que dije, cuántos son de segundo año y que participen en el deporte, con solo eso serían 40 de 400 y así puede resolver también el ejercicio. En el D me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tercer nivel educativo o que participe en actividad extracurricular de tipo deportiva? Bueno, voy a tomar el cuadrito, lo voy a bajar un poco porque nos sigue ayudando, ¿verdad? Bueno, entonces para calcular note primero que aquí es una O. En el ejercicio anterior era una I, ¿verdad? En este preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que sea de tercer nivel educativo? O sea, me están hablando de este. O, en realidad me están hablando de todo este, con el total aquí. O que participe en actividad extracurricular de tipo deportiva. Están hablando de esto, ¿verdad? Con su respectivo total. Lo voy a marcar porque quiero que vean que los eventos no son excluyentes. ¿Por qué no son excluyentes? Porque resulta que aquí hay un grupo de personas, esas, que hacen que los eventos ocurran al mismo tiempo. O sea que hay personas de tercer año que hacen actividad extracurricular deportiva. Entonces, por tanto, eso hay que tomarlo en cuenta al momento de calcular la probabilidad de A o B, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces en este caso la probabilidad de A o B? ¿Cuál fórmula uso? Uso la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Por supuesto que tomando en cuenta que A es el tercer nivel educativo, ¿verdad? B es que participe en una actividad extracurricular de tipo deportivo. Bueno, ¿cuál sería la probabilidad de A? La probabilidad de A, como dije antes, es que sea el tercer nivel educativo. Sumo todas estas. Y cuando las sumo me va a dar 21 más 34 más 35. Me dan 90. Que hay 90 personas. Entonces va a ser 90 de 400. En el B, este es el A, ¿verdad? Este es el B. En el B van a haber un total de 36 más 40 más 34 más 20 más 18. Hay un total de 148 personas. Dividido entre 400. Pero tengo que restar el 34 de 400 porque resulta que esos 34 los estoy sumando dos veces. Los estoy sumando. Un momento. Voy a poner el 34. Los estoy sumando tanto cuando hago esta suma como cuando hago esta suma. Por tanto, tengo que quitar uno para que no se sumen dos veces, sino solo una vez. Y esto da como resultado 90 más 148 menos 34. Esto es 204 dividido entre 400 y da como resultado 204 dividido entre 400 da 0,51. Por ejemplo, esta dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea de cuarto nivel
o que participe en una actividad extracurricular de tipo cultural. Entonces aquí lo que vemos es que igual es una O, ¿verdad? ¿Cuántas personas son de cuarto nivel? Bueno, de cuarto nivel serían todos estos. Este más este más este. Vamos a ver cuánto es. 24 más 20 más 16. Hay un total de 60 personas aquí. Entonces serían 60 de 400. Más. ¿Cuántas personas hacen actividad de tipo cultural, verdad? Serían estos. 12 más 79. 15. Ok, ya lo sumo. 79. Entonces serían 79 de 400. ¿Y qué le resto? Le resto las personas que están en cuarto nivel y que hacen actividad de tipo cultural, perdón, que sería este. Le voy a restar 24 sobre 400. Entonces al final esto va a dar 60 más 79 menos 24, daría 115 sobre 400, que es aproximadamente 0,28, 0,29. ¿Cuál es la probabilidad de que se participe en una actividad extracurricular de tipo cultural, verdad? Pero después dice algo, después dice si se sabe que pertenece al cuarto nivel educativo. Entonces esto es así. Si pertenece al cuarto nivel educativo, estamos hablando de estos que, perdón, de estos que están aquí. De estos que suman, me parece que ya lo hemos hecho y suman 60. Voy a ponerlo aquí. Sí, son 60. Son 60. De esos 60, si se sabe que pertenecen al cuarto nivel educativo, o sea, de esos 60, ¿cuál es la probabilidad de que participe en una actividad extracurricular de tipo cultural? Entonces están hablando de estos 24. Entonces sería 24 de 60. Y eso da 24 de 60 es 0,4. 0,4 es la probabilidad que participe en una actividad extracurricular de tipo cultural si se sabe que esa persona era de cuarto nivel educativo. Dice, en un pequeño laboratorio de un colegio hay 25 computadoras disponibles. Ese es el total de computadoras que hay, ¿verdad? Se sabe que las computadoras marca HP son 16 y el resto de las máquinas son marca Dell. O sea que al final tenemos 25 computadoras de dos tipos de marca. 60% son computadoras de escritorio y 4 computadoras son portátiles de marca HP. Si se selecciona aleatoriamente una computadora por una revisión, ¿cuál es la probabilidad de que sea? Y bueno, entonces nos preguntan cuál es la probabilidad de, qué sé yo, de que sea una computadora HP, no sé, HP, pero de escritorio, ¿verdad? ¿Cómo lleno este cuadro, verdad? Este cuadro me va a ayudar a saber toda la información disponible que está en ese texto, pero de forma como más numérica. Bueno, primero sabemos que hay 25 computadoras disponibles, entonces voy a poner aquí ese total. Aquí hay 25. Ese es el total de computadoras que hay. Bueno, se sabe que las computadoras marca HP son 16, entonces aquí yo puedo poner 16, ¿verdad? Y de hecho esta línea sobra, 16. Y el resto de las máquinas son marca Dell. Entonces, yo sé que Dell, ¿cuántas serían? Si son 16, ¿cuántas Son computadoras 9. marca Dell? Son 9, correcto. Bueno, después dice que el 60% de las computadoras, de 60% son computadoras de escritorio. Entonces, ese 60%, ¿dónde lo pongo? ¿Y cuánto representa el 60%? Entonces, de 25 computadoras, el 60% son 15. Como 15 son computadoras, ¿cuáles serán? Portátiles, ¿dónde pongo ese 15? Pero entonces resulta más fácil resolver este ejercicio si hacemos este cuadrito. Este cuadrito lo hice así. Pongo las compus Dell aquí, las compus HP. Me dice que son 9 computadoras Dell. Entonces, por tanto, eran 9 que decían
No, más bien me daban 16 son HP, entonces yo por tanto puedo sacar estas 9. El 60% son computadoras de escritorio, entonces el 60% de 25, que es hacer 0,6 por 25, da 15. Esas 15 son de escritorio, entonces las pongo aquí. ¿Okay? Y después me dice, y 4 computadoras son portátiles de marca HP. Estas 4 son computadoras HP que son portátiles. Ya con eso yo puedo sacar toda la información, digamos, yo puedo rellenar toda la información porque yo sé que aquí hay 16, entonces este más este tiene que dar 16, este más este tiene que dar 9, igual hacia abajo, 6 más 4 tiene que dar 10, y 3 más 12 tiene que dar 15. La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sea de escritorio y no marca Dell? O sea, de escritorio y HP. Serían 12 de 25. La otra me dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea portátil o marca Dell? Bueno, para que sea portátil son 10 de 25. Como es una O, hay que sumar. Más que sean marca Dell, 9 de 25. Y le resto las portátiles que son marca Dell, o sea, 6. 6 de 25. Si usted resta todo esto, pues va a dar